dice el padre Gabriel Amort, refiriéndose al padre Pío, sufría muchísimo por todos los pecadores. Y añade, buena parte de la sangre que brotaba de sus estigmas, por eso hemos hablado antes en la primera parte sobre los estigmas. Sí. Buena parte de la sangre que brotaba de sus estigmas era consecuencia de las ofensas contra la Virgen, a la que amaba más que a ninguna otra criatura humana. Qué impresionante. Conocía sus palabras, sus secretos. Y ahí estaba la pregunta, ¿conocía el tercer secreto de Fátima? Él, Amort, asiente pesaroso con la cabeza y silabea. Terrible. Qué impresionante. Terrible. Estaba la pregunta, ¿qué era tan terrible? Dice el padre Amort, el inmenso dolor que sentía por la pérdida de fe en la Iglesia. Había empezado ya a palparla con motivo del Concilio Vaticano II. Recordemos que el Concilio Vaticano II quiso renovar, digamos, los aires de la Iglesia, una cosa enteramente lícita, permitida, pero infelizmente mucha gente lo entendió de forma diferente, ¿no? Claro. Entendió que era un abrirse al mundo completo y abandonar la fe, en el fondo, ¿no? Los sacerdotes abandonaron la sotana, las monjas abandonaron su hábito, abandonaron los claustros y se fueron a vivir al mundo. Dice aquí, contemplaba entonces con enorme tristeza cómo algunas almas consagradas se despojaban de sus hábitos en un gesto de modernidad, mientras cada vez más sacerdotes frivolizaban también sobre la Eucaristía o dejaban de creer ya en la existencia del demonio. Qué bárbaro. Hermano, esto es lo que estamos viendo en muchos lugares. Hay muchas declaraciones ahí de sacerdotes que no creen en el demonio ya. Y hasta aquí al padre Pío ya en la época, en 65, 66, antes de su muerte, ya le dolía muchísimo. Y en el modo de tratar la Eucaristía también, padre, que Exacto. Es justamente lo que dice, uno ve en el trato que tiene con ella el grado de fe, de devoción, de si realmente cree en la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Y pues bueno, es muy fácil y como muy chispeante, como muy saltitante el hablar de calamidades, de catástrofes, de esto y lo otro. Pero la peor catástrofe que pueda haber es la pérdida de la fe dentro de la Iglesia Católica, que es la encargada y la guardiana de la fe. Exacto. Es decir, se entiende muy bien el porqué que el padre Pío sobre todo temiese eso, porque de hecho es la peor calamidad que pueda venir para el mundo. Sí. No, impresionante realmente. Y continúa aquí el padre Amor diciendo, le dolía en el alma que se debilitase la devoción a la Santísima Virgen, el rezo del Santo Rosario, el mensaje de Fátima. O sea, que el mensaje de Fátima no fuese practicado. Al padre Pío le dolía muchísimo. Qué impresionante. Porque veía que la gente en la iglesia se estaba alejando. Y el Zabala, después de un poco, le pregunta, disculpe que insista sobre el tercer secreto de Fátima. Aparecen nuestros seguidores aquí, ¿no? Disculpe que insista sobre el tercer secreto de Fátima. ¿El padre Pío lo relacionaba entonces con la pérdida de fe en la iglesia o no? Padre Amor frunce las cejas, adelanta el mentón y dice, en efecto, cierto día el padre Pío me dijo, se lo dijo personalmente a él, el padre Pío le dijo al padre Amort, se lo dijo muy compungido, ¿sabes, Gabriele? Es el padre Gabriele Amort. ¿Sabes, Gabriele? Esto fue en 1960, cuando ya el padre Amort ya era recién ordenado sacerdote. ¿Sabes, Gabriele? Es Satanás quien se ha introducido en el seno de la iglesia y dentro de no mucho tiempo llegará a gobernar una falsa iglesia. Qué impresionante esto aquí, ¿no? Realmente, y ustedes dirán, no, pero padre, esto aquí será que es verdad, será que Satanás entró en el seno de la iglesia. Pues existe justamente una declaración de Pablo VI. De Pablo VI, que tal vez después la leemos si da tiempo, pero si no ya decimos solo esa frase. El Pablo VI, Papa, hablando especialmente sobre la mala interpretación del concilio, o sea, cómo la gente lo llevó a una locura. Él dice, Satanás se ha infiltrado en el seno de la iglesia. Pablo VI, un papa, lo dice, ¿no? Y es muy fuerte esto aquí, ¿no? Hablaba del humo maldito de Satanás, ¿no? Sí, exacto. El humo maldito de Satanás ha entrado en la iglesia. Entonces nos muestra realmente cómo aquí continúa, ¿no? Le comentó, Zabala le dice, le comentó algo más el padre Pío sobre futuras catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras, epidemias, hambre. Aludió a las mismas plagas profetizadas en las Sagradas Escrituras. El padre Amor dice, a él no le importaba tanto eso,
por muy pavoroso que resultase, sino lo que le importaba era la gran apostasía dentro de la iglesia. O sea, tampoco está negando que las vio y que las sabrá. Exacto. Simplemente está ponderando que era lo que más le preocupaba. Más que las catástrofes de terremotos, lo que más importa es esa apostasía dentro de la iglesia. De alma, por supuesto. O sea, era el tema que realmente le atormentaba y por el que oraba y ofrecía gran parte de su sufrimiento, crucificado de amor. Zabala pregunta, ¿el tercer secreto de Fátima? Amort. Exacto. Y aquí hablan sobre otras cosas, preguntando si es posible evitar ese castigo de Fátima, ¿no? El Padre Amor dice, la esperanza existe, pero de nada sirve si no va acompañada de obras. Empecemos por consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, recemos el Santo Rosario, pongámonos todos a hacer oración y penitencia. Y eso es cumplir el mensaje de Fátima, ¿no? Parece contradictorio, pero el Padre Pío sabía del secreto de Fátima, o si quieren, del contenido del secreto de Fátima. Lo sabía antes que la Virgen María se lo hubiese revelado a los pastorcitos. Curioso, ¿no? Interesante, sí. Porque si es un secreto, imagínense, yo tengo un secreto, ¿vale? Yo se lo cuento a usted. Y después yo se lo cuento a otra persona. Su secreto está ahí. Después de la otra persona está aquí. Pero yo puedo habérselo revelado antes a usted que a la otra persona. Claro. Entonces la Virgen María dijo algunas palabras fuertes sobre el secreto. Y todo indica que el Padre Pío ya sabía de ese secreto antes que los propios pastorcitos. Y eso no lo digo yo, pero lo dice aquí justamente el Padre Gabriel Amort. ¿Por qué? Si quiere, pues narramos un poco aquí por favor, también. Padre. Que después nos dicen que nos inventamos cosas y hay que decirlo aquí textual. Cuando Zabala estaba con el Padre Gabriel Amort en esa entrevista, el Padre Gabriel, no sé si fue en el comienzo de la entrevista, él vocifera Macellai. Y Zabala, que sabe italiano, dice carniceros. Macellai en italiano significa carniceros. Y el Padre Amor dice, en la cabeza y en el corazón del Padre Pío retumbaba una y otra vez esa terrible palabra pronunciada por el mismo Jesús contra varios altos mandatarios de la Iglesia y multitud de sacerdotes. Y Zabala dice, esa patibularia sentencia figura en una carta del Padre Pío a su director espiritual, recogida en el primer volumen de su epistolario. Y dice, eso fue en 1913, fue 4 años antes, o 4 o 5 años antes de Fátima. Y Zabala dice, ¿qué me dice? Conocía ya el Padre Pío las palabras de la Virgen 4 años antes de que ella se las revelase a los pastorcitos de Fátima. Amort, por supuesto que las conocía. Corrobora don Gabriele, dejando al descubierto unas orejas violáceas muy acentuadas. Ya estaba muy mayor, ¿no? El Padre Amort. El Señor le dejaba leer a veces su cuaderno personal. Pregunta Zabala, ¿se lo dijo el Padre Pío en persona? O sea, el Padre Pío le dijo a Amort que realmente él conocía el tercer secreto de Fátima. Padre Amor responde, claro que me lo dijo. Insiste él como quien detesta el menor atisbo de desconfianza. Él sufría lo indecible por la situación de la Iglesia y por sus pastores. El demonio se había colado en las propias entrañas de la Iglesia. Ya lo advirtió, aquí está la frase, su santidad Pablo VI, pero muy pocos le creyeron entonces. Comillas, dice Pablo VI, el humo de Satanás se ha infiltrado en el seno de la Iglesia. El mismo romano pontífice Pablo VI que pronunció aquella frase de que una misa del Padre Pío vale más que toda una misión. Esa carta, esa visión que él va a tener el 19 de marzo de 1913, en la cual tal vez, por lo que entendemos aquí el Padre Amor está diciendo, Jesús le reveló ya el tercer secreto de Fátima. Interesante el día de San José, ¿no? Día de San José, exacto. Pero 2 semanas antes, o sea, 7 días antes, perdón, el 12 de marzo, nuestro Señor se le aparece al Padre Pío, ya era sacerdote el Padre Pío, y dice, ¿con qué ingratitud los hombres me pagan mi amor? Mi casa se ha convertido para muchos en un teatro de entretenimiento. También mis ministros, a quienes siempre he mirado con cariño, a quienes he amado como a la niña de mis ojos. Comienza a sollozar nuestro Señor. De ellos recibo ingratitud e ignorancia. Veo, hijo mío, a muchos de estos que bajo formas hipócritas me traicionan con sacrílegas comuniones. Eso va a ser una semana antes, día 12 de marzo
Y después, el 19 de marzo, aparece aquí nuevamente al Padre Pío. El Padre Pío cuenta, esto aquí son palabras textuales del Padre Pío. En la mañana del viernes, el viernes 19 de marzo, me encontraba todavía en el lecho cuando se me apareció Jesús. Se hallaba de mala traza y desfigurado, y me mostró una gran multitud de sacerdotes, religiosos y seculares, entre los cuales se hallaban varios dignatarios de la Iglesia. De todos ellos, unos estaban celebrando la Santa Misa, otros iban a celebrarla y otros más ya lo habían hecho. La contemplación de Jesús, así angustiado, me causó mucha pena, por lo que quise preguntarle el motivo de tanto sufrimiento. Pero no tuve ninguna respuesta. Silencio. El Padre Pío le preguntó a nuestro Señor, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan triste? Si eran solo sacerdotes que estaban ahí. Silencio de nuestro Señor. Él miraba a aquellos sacerdotes hasta que, como cansado de hacerlo, retiró la vista y con gran espanto mío pude apreciar que 2 lágrimas le surcaban las mejillas. Nuestro Señor comienza a llorar, viendo a esos sacerdotes. Se alejó de aquellos sacerdotes con expresión de gran disgusto y desprecio, llamándolos macellai, carniceros en italiano. O sea, esa palabra macellai que el Padre Amor decía, que el Padre Pío repetía mucho por esta aparición, que nuestro Señor les muestra a esos sacerdotes a los cuales llama de carniceros. ¿Por qué carniceros? No es que carnicero sea un trabajo indigno, al contrario, es un trabajo necesario. Pero así como un carnicero no tiene escrúpulos, digamos, en cortar pedazos de carne y trabaja con carne y va aquí, así algunos sacerdotes no tienen escrúpulos de tratar la carne de Cristo, la Eucaristía en la Santa Misa, como si fuese una carnicería. Carne de vaca, ¿no? Exacto. Y, o sea, es un sacrilegio enorme. Y nuestro Señor les llama carniceros. Qué expresión más fuerte, es impactante. Eso es Jesús que se lo dijo. Y vuelto hacia mí, Jesús dijo, Hijo mío, no creas que mi agonía haya durado 3 horas. No, yo estaré en agonía por motivo de las almas más favorecidas por mí hasta el fin del mundo. O sea, esos pecados de carnicería de la Eucaristía. Eso es lo que le hace estar en agonía a nuestro Señor. Qué bárbaro. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no hay que dormir. Mi alma busca una gotita de compasión humana, pero ay, qué mal corresponden a mi amor. Lo que más me hace sufrir es que esos ministros, a su indiferencia, añaden el desprecio y la incredulidad. ¿Cuántas veces estuve a punto de acabar con ellos si no hubiesen detenido mi brazo los ángeles y las almas enamoradas de mi amor? Es impresionante. Entonces, no, y al mismo tiempo se ve, Padre, esos 2 aspectos, ¿no? De castigo inminente, terrible, catástrofes de asustar a cualquiera. Y por otro lado, el mensaje de esperanza. Aquellos que estén en gracia, que sean devotos de mi madre, exacto, no sufrirán mal alguno. Exacto. Y dice aquí, si por acaso el plan de Dios sea morir como nosotros morimos en cualquier momento, esos que estén en gracia y hayan seguido el consejo de su madre y pedido la protección de su madre y la de él, ellos morirán como mártires, inocentemente, y estarán en mi reino por toda la eternidad. O sea, en el fondo, venga lo que venga. Nosotros lo que importa es estar con María, estar con Jesús y hacer penitencia, como la Virgen nos pidió, rezar el rosario. Podemos estar tranquilos, estar súper tranquilos. Una catástrofe va a venir. La apostasía de la Iglesia. Tenemos que verlo de frente, es verdad. Pero lo que nos toca a nosotros, desde que estemos con Dios y con la Virgen, estemos aliados, unidos a ellos, no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Nuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos. Exacto. Y obedecer a la voz de nuestra madre, que nos dijo eso en Fátima, y a la voz de Jesús, que le dijo todo eso al Padre Pío. Y lindo también, Padre, que